Hola, encantado de saludarlo. Les habla el periodista y editor Javier Paniagua, en esta ocasión para Mercados y Tendencias. Y hoy es una entrevista muy especial porque, bueno, vamos a estar hablando con la periodista y ahora que anunció hace unas semanas atrás su aspiración a una diputación, a una curul. Les hablo de Pilar Cisneros Gallo. Ella se está postulando en este momento de candidata a diputada por el Partido Progreso Social Democrático y hoy está con nosotros para hablar acerca de sus proyectos, visión, su trayectoria y por supuesto sobre esos temas sensibles que están golpeando al país. Encantado de saludarle. Gracias por estar aquí con nosotros en Mercados y Tendencias, doña Pilar. Gracias a usted, don Javier, encantada de conversar con ustedes y pues ojalá tengamos una sesión muy productiva. Hay mucho de qué hablar. Así es. Para iniciar, doña Pilar, ¿qué sopesó para que se inclinara esta decisión y usted pudiera anunciar hace unas 2 semanas atrás aproximadamente su deseo por una curul, por este partido, doña Pilar? Vea, Javier, sinceramente le digo que es en el último lugar donde yo veía a Pilar Cisneros en el futuro cercano, en política, jamás. O sea, de verdad que yo todavía a veces digo, bueno, ¿cómo dije que sí? ¿Cómo me metí en esto? Pero ¿qué fue lo que sopesó? Yo diría que dos cosas. Uno, encontrar un candidato que a mí me parece que es una persona recontra preparada para dirigir el destino de este país en estas circunstancias tan delicadas que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Como ustedes saben, don Rodrigo Chávez pues trabajó 27 años en el Banco Mundial básicamente arreglando economías y arreglando situaciones de otros países y ahora dijo, bueno, ahora quiero hacer lo mismo por mi país. Y segundo, Javier, que usted sabe muy bien que en política hay un principio, una máxima que dice que no hay vacío de poder, ¿correcto? Entonces, yo siento que si la gente que tenemos, digamos, un amor por este país, que queremos verlo crecer, que queremos verlo salir de esta crisis, no nos metemos a hacer política, y se va a meter gente que tal vez tiene otros intereses. Entonces yo dije, bueno, Pilar, tienes 67 años, estás felizmente pensionada, pero tal vez todavía puedes dar una cuota, una gotita más a este país. Y ahí fue donde dije, la verdad es que lo voy a intentar. Si tengo éxito, qué bueno. Si fracaso, qué bueno también, porque yo he aprendido mucho de mis fracasos en la vida. Así que ahí voy para adelante, Javier. Uno se sorprende, ¿verdad? Porque, doña Pilar, usted la vimos durante mucho tiempo en un medio de comunicación ubicado en la Sabana y a la hora de después tener este deseo por una curul. ¿Cuántas veces fue que le ofrecieron esto y usted lo había rechazado en varias ocasiones, doña Pilar, incluso? Sí, señor, lo rechacé en múltiples ocasiones, sinceramente. Al principio fue de cuajo. O sea, no, la política no es lo mío es el periodismo, yo no quiero meterme en esto. Yo sé, porque he cubierto política durante 40 años, que es muy sucia, que, ¿verdad? Empiezan a revolcar todas las cosas, los trapos sucios, etcétera, etcétera. Y en realidad hay un poco deseo, poca concentración de la clase política por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que para mí debería ser el objetivo número uno de todo político. Ok, yo recibí mi país o el parlamento en estas condiciones y lo dejo en una condición mejor. Pero, Javier, ahí fue justamente donde yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, el deterioro económico, social, de valores que ha tenido este país en los últimos 20 años, digamos, es absolutamente notorio. ¿A qué hora? ¿En qué momento pasamos de ser uno de los países con mayores oportunidades de ascenso social, por ejemplo, a ser uno de los países más desiguales del mundo? Con casi el 50% de los trabajadores de este país en la informalidad y creciendo, con un desempleo, de los desempleos más altos de América Latina, Javier. Entonces, si no hacemos una lucha frontal para tratar de solucionar estos problemas, como dicen en el pueblo, nos va a llevar la trampa. Y francamente, yo soy migrante y yo sé lo que es eso. Y la gente que no ha migrado y que no ha tenido que salir de su tierra y de su gente y de sus raíces no sabe lo que eso duele. Y yo no quiero para mis hijos y mis nietos que tengan que pasar lo mismo. Por primera vez, Javier, en décadas, cuando le preguntan a los jóvenes costarricenses hoy, usted
quiere quedarse en Costa Rica o quiere emigrar, los jóvenes dicen, ¿sabe qué? Me quiero ir. No puede ser, no puede ser que nosotros no seamos capaces de imprimirles ilusión a las nuevas generaciones de Costa Rica. Entonces yo dije, bueno, tal vez puedo hacer algo y por lo menos lo voy a intentar. Doña Pilar, durante 40 años en el ejercicio del periodismo, que incluso se dice que es el cuarto poder, ¿verdad? Porque es el que fiscaliza la labor de la parte política, pero como decía un presidente por ahí, una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella, ¿verdad? En política, ¿usted se ha visto reflejada en algún momento, doña Pilar? Vamos a ver esa doña Pilar que era valiente, de cuestionar de frente. ¿Va a ser esa misma actitud que va a tener usted al momento de verse en una curul en la Asamblea Legislativa? Al 100%, Javier, al 100%. Y le digo por qué. Yo le he dicho tanto al candidato Rodrigo Chávez como a la presidenta del partido, Luz María Alpizar, que mi compromiso no es ni con el Partido Progreso Social Democrático ni con el candidato. O sea, mi compromiso es con el país, es con Costa Rica. Y yo, hasta el día que me muera, seguiré siendo la misma persona independiente, que hablo con la verdad, que me trato de informar, y voy a seguir siendo la misma. Y si Rodrigo Chávez llegara a la presidencia y se equivoca en algunas cosas, será la primera en señalárselo, sin ningún problema. Porque esa es la maravilla de haber tenido esta oportunidad, Javier, de meterme en política sin ataduras, sin compromisos. ¿Cuál es el gran problema en la Asamblea, Javier? Seamos sinceros. En primer lugar, los costarricenses no elegimos diputados, elegimos banderas, ¿verdad? Entonces, si usted pone la X en la bandera blanco y verde, de ahí va a votar por los diputados de Liberación. ¿Quiénes son esos diputados de Liberación? O diputados del PUSC, o diputados del PAC, o diputados del Partido Progreso. Generalmente los que el candidato quiere poner. Entonces, ellos obedecen a una directriz política, partidista y mentira que están representando al pueblo de Costa Rica. Tanto es así que usted ve que, por ejemplo, hay el diputado no tiene libertad de elegir de acuerdo con su conciencia, sino que los obligan muchas veces a votar en bloque. Ah, no, Liberación se opone a esto, todos votamos en contra. El PUS, que está a favor de eso, todo el mundo vota a favor. ¿Por qué? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me encantaría impulsar desde la Asamblea Legislativa, reformas para que los ciudadanos puedan escoger a sus representantes a la Asamblea. Porque ahorita, como le digo, tenemos representantes de los candidatos y de los partidos, pero no de la gente. Entonces, me parece que ese es un proyecto, por ejemplo, muy interesante a impulsar. Con respecto a esto, además, doña Pilar, hay muchos diputados que también, por ejemplo, solo ven áreas regionales a las que se representa. Hay otros diputados que son nacionales. ¿En cuál se ve usted, por ejemplo, doña Pilar? ¿Se ve impulsando más proyectos nacionales o a nivel de región? Porque hemos visto a Cruzan con Limón, hemos visto a Melvin Núñez con Punta Arenas, etcétera. Yo diría que de los dos, pero me gustaría mucho más nacionales. Vea, usted no me ha preguntado, digamos, cuál es mi agenda, pero la mía personal involucra el bienestar de la gente. Ok, ¿qué quiere? Por ejemplo, de los proyectos que yo quisiera impulsar, que es mi ilusión y mi sueño desde que yo trabajaba en televisión, que en cada provincia haya por lo menos una sabana. Ok, por un lado, Javier, le decimos a nuestros jóvenes, no se metan en drogas, hagan deporte, sean sanos. ¿Y qué opciones les damos de recreación? Cero. Cero, porque ahora ya ni en las calles pueden jugar, ni practicar deporte, ni nada. Prácticamente cero. Entonces, a mí me hace mucha ilusión poder impulsar ese tipo de cosas. Y cuando le digo sabanas, le estoy hablando de parques que tienen entre 70 y 100 hectáreas. O sea, no son parquecitos comunales, no, son sabanas, con todas las facilidades deportivas, con todas las facilidades recreativas, por ejemplo. Ese sería un proyecto que sería el sueño de mi vida, poderlo impulsar. ¿Pero de dónde saldrían los recursos, doña Pilar, por ejemplo? Ah, pero bueno, es que hay muchas instituciones que tienen un montón de recursos ociosos y hay instituciones que tienen el mandato de que esos recursos deben utilizarse para recreación. Y también creo mucho, Javier, muchísimo en la contribución ciudadana y en la contribución internacional. Yo estoy segura que hay muchos países ricos, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, etcétera, que encantados darían fondos para que se cumplieran esos objetivos. Yo sueño con un limón, por ejemplo, que sea un copy-paste de Jamaica. O sea, ¿cuántos limonenses no tienen ascendencia jamaiquina? ¿Qué era Jamaica, Javier, hace 20 o 25 años en el mundo deportivo?
Nada, cero, igual que Costa Rica. Y vea hoy, es una potencia deportiva, es la ilusión de esos jóvenes por ser un Usain Bolt, ¿verdad? Por destacar en los deportes. ¿Qué oportunidades le damos nosotros a nuestros ciudadanos del puerto de Limón para que emulen eso? Nada, nada, Javier. Es que yo creo que la clase política hace mucho tiempo se olvidó de que el objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. Y yo no me voy a olvidar, se lo aseguro que yo no me voy a olvidar si llego a la Asamblea Legislativa. Siguiendo con el tema también, doña Pilar, de la forma en la que se eligen los diputados, porque bueno, nosotros elegimos un color y no muchas veces un nombre. Sin embargo, también, doña Pilar, bueno, en los filtros o en los requisitos para ser un diputado, muchísimas veces uno dice, pero ¿cómo puede llegar esa persona, por ejemplo, a obtener una curul y representar, se supone, al pueblo, ¿verdad? Vemos pastores, vemos estilistas, ¿verdad? Sin demeritar tampoco el oficio de cada uno de ellos, pero usted dice, ¿qué hacen? A veces pareciera que pasan por la Asamblea Legislativa y no la Asamblea Legislativa por ellos, ¿verdad? Entonces, usted también en eso quería profundizar. ¿Va a interponer algún plan para poder cambiar la forma en la que elegimos los legisladores actualmente? A mí me encantaría y quiero resaltar la labor que está haciendo este grupo que se llama Poder Ciudadano Ya. ¿Se acuerda? O sea, trabajaron, pero increíblemente, ¿verdad? Tesoneramente para que por lo menos los diputados, los candidatos a diputación, presentaran un currículum, presentaran un plan de trabajo. Bueno, ha sido cuesta arriba. ¿Por qué, Javier? Porque igual los partidos políticos y los políticos tradicionales no quieren soltar ese poder. No quieren darle al ciudadano el poder que el ciudadano merece para que su poder, porque el poder legislativo supuestamente representa al pueblo, repito, sean representantes del pueblo. Quieren tenerlos aquí, quieren tenerlos totalmente controlados. ¿Para qué? Para que obedezcan a los intereses de los grupitos que ayudan a los presidentes a llegar al Poder Ejecutivo o de los grupitos que financian las campañas políticas. A mí me encantaría trabajar con ese grupo para ver cómo hacemos, por lo menos de los 57 diputados que haya 10 o 20 que sean absolutamente de elección popular, libre. Otra cosa, Javier, ¿por qué, por ejemplo, aquí los diputados pueden servir varios periodos, pero no pueden ser consecutivos? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser consecutivos? Vea, por ejemplo, en democracias tan maduras como la estadounidense. Y si un legislador, un diputado, ha sido muy bueno y ha trabajado muy bien por el país, que se quede. Y si ha sido malo y ha sido invisible y no ha hecho nada, pues que se vaya. Pero será la gente la que decide. El gran problema aquí, Javier, es eso. Aquí, ¿quién decide quiénes son los diputados? ¿Por qué llegaron esos diputados que usted menciona ahí? Porque el candidato o el partido político los puso ahí, no porque la gente los haya puesto ahí. Y otra de las reformas también al reglamento que tuvo actualmente la Asamblea fue el momento en el que, por ejemplo, doña Pilar, minorías muchas veces colocaban una o dos mociones y ya eso obstaculizaba un proyecto. Ahora, ¿verdad? Hay mayorías que se interponen en una misma decisión. Inclusive también, para poner en balanza, esta Asamblea Legislativa ha sido de las más productivas de muchísimos años atrás. Entonces, también hay una cuestión de voluntad. ¿Cómo se ve doña Pilar como, ya se ha visualizado como diputada también, doña Pilar? Ay, viera cómo me cuesta, Javier, me cuesta mucho visualizarme y entre otras cosas voy a tener que aprender y humildemente bajar la cabeza para reconocer que yo no domino el arte de la negociación, ¿verdad? Normalmente, durante muchísimos años fui directora de medios, ¿verdad? Entonces, como que uno está acostumbrado acá, yo lo quiero de esta manera y de esta manera se hace. Bueno, ahora no es así. Ahora, en estas asambleas multipartidistas, y creo que cada vez va a ser más multipartidista, de ahí hay que aprender a negociar, hay que aprender a escuchar, hay que aprender, yo te doy, tú me das y ahí vamos adelante. Ojalá que la mayoría de diputados que lleguen a esta nueva Asamblea Legislativa tengan a Costa Rica en la mente, a Costa Rica primero y no a sus intereses particulares, porque eso es lo preocupante. Yo coincido con usted plenamente y lo he dicho públicamente y me han criticado por eso, dicho sea de paso,
que para mí esta ha sido la mejor asamblea legislativa que yo he visto en los últimos 40 años. Han sido súper responsables, muy productivos, le han jalado el aire al Ejecutivo con todas las omisiones que ha tenido el Ejecutivo, y no serán perfectos, pero han sido una asamblea para ser multipartidista y todo, realmente con un desempeño admirable, Javier. Y yo lo he dicho públicamente y no me duele para nada reconocerlo así. ¿Siente alguna gran responsabilidad, doña Pilar Cisneros, en este momento? Porque, bueno, hasta inclusive muchísimas veces la impulsaron a ser candidata a presidenta, pero por un tema de no haber nacido en este país, eso está ahí claro. ¿Siente una gran responsabilidad, doña Pilar, al momento de esta gran apoyo? Porque eso es lo que se ve en redes sociales, ahora que lo tenemos palpable también, doña Pilar. ¿Lo Una, siente? sí, una enorme responsabilidad, Javier, porque también con toda humildad del mundo reconozco que nunca he estado en política activa, nunca le he dado una adhesión a ningún partido, a ningún candidato. Y puedo intuir lo que me puede esperar, porque como le digo, durante 40 años he seguido muy de cerca la actividad política de este país. Pero como usted dice, una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella. Entonces, lo más que yo le puedo prometer a la gente es hacer mi mejor esfuerzo. Hacer mi mejor esfuerzo por aprender, hacer mi mejor esfuerzo por ejecutar, por sacar adelante los planes que tengo. Que lo pueda lograr, no sé. No les puedo mentir porque no sé. No tengo experiencia, no sé cómo me va a ir, no sé quiénes van a quedar y si yo misma voy a quedar, para empezar. Entonces, no sé si lo voy a lograr, pero lo único que puedo prometer, Javier, es que voy a hacer mi mayor esfuerzo por este país y que no me voy a dejar doblegar por ninguno de esos grupitos que se han metido a manejar las cosas en este país y que han llevado la corrupción a donde la han llevado en este país. Es impresionante. Abel Pacheco tenía una frase que decía: si usted rasca en cualquier oficina o en cualquier lugar de Costa Rica, lo que le va a salir es pus. Basta con solo rascar un poquitito y van a salir los chorros de pus. Bueno, cada día me convenzo que eso está peor. Y luchar contra esas mafias, Javier, no es fácil. Ellos muchas veces tienen mucha plata para poner delante, pero yo me les meto, yo me les enfrento. O sea, sinceramente le digo que haré mi mejor esfuerzo. Y esa es la única promesa que puedo hacer mi mejor esfuerzo. Doña Pilar, quería profundizar en un tema, por ejemplo, a la hora de este gobierno, inclusive paradójicamente teniendo un presidente periodista. Sin embargo, el Consejo Nacional de Salarios hace 2 años atrás bajó el salario a los periodistas, bajando el 23% de disponibilidad. ¿Qué va a hacer por el gremio de periodistas? Usted también lo es. Eh, y en este momento, al golpear también los salarios de los periodistas, golpea también una parte esencial de la democracia. ¿Tiene algún plan orientado a este sector? Vea, Javier, yo no sé si le voy a caer mal a todos mis colegas, pero yo dejé de ser miembro del Colegio de Periodistas hace décadas. Y yo nunca estuve de acuerdo en que el salario base de un periodista fuera el salario más alto de todos. Ganábamos más que los médicos, más que los profesores, más que todo el mundo. ¿Por qué? Porque siempre se creaba esa alianza política entre los periodistas y los políticos. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Nunca estuve de acuerdo con que se cobrara un timbre cada vez que alguien pone publicidad en un medio de comunicación para que nosotros tuviéramos un club con piscina y con todas las comodidades a costa del sudor de la gente. No, señor. Entonces, a mí me parece, Javier, que un salario, el salario sigue siendo relativamente alto, ¿verdad? Y yo siento que los periodistas ahora con los medios alternativos tienen 1000 opciones más diferentes, hasta tener un canal propio. Digamos, en este medio que usted trabaja, por ejemplo, hace 30 años eso era imposible, eso no existía. Entonces, sinceramente, a mí me parece que los periodistas, al igual que cualquier otro profesional, van a tener que jugárselas solos. O sea, van a tener que buscar las opciones, las alternativas que, como le digo, en la red son infinitas y súper buenas. Yo tengo un montón de colegas que han puesto medios de comunicación que son exitosísimos y bueno, o sea, tendremos que jugárnoslas exactamente igual que un abogado, que un arquitecto, que un ingeniero y vámonos, todo el mundo a competir a base de calidad y no de favorcito de los políticos de turno, ¿verdad? Que era lo que teníamos antes. Inclusive, CONAPE le hizo una petición a la UCR y comunicación está entre las carreras
en este momento están con alta demanda, ¿verdad? Gracias a esto, como usted lo dice, doña Pilar, estos medios digitales y el auge de la red. Doña Pilar, ¿cómo hacer para recobrar la confianza de los costarricenses en la política, conociendo, ¿verdad?, esos casos de corrupción? Doña Pilar, ¿va a combatir de frente estas situaciones que por muchísimo tiempo usted destapó en el medio que dirigía antes? Vea, Javier, como dice Rodrigo Chávez, este no es un país pobre, es un país rico, pésimamente mal administrado y muy robado. Muy robado. Por todos lados son mordiscos. O sea, no solo lo que sale a la luz pública, los grandes escándalos como el cementazo, el trochazo, ¿verdad? La cochinilla, aviación civil, Fodesafis y Alcatel. O sea, cuando usted suma todo eso, Javier, hace poquito, una nota, 65 millones de dólares de más pagado en la carretera a San Carlos. La gente de la zona norte ni siquiera todavía tiene una carretera a pesar de los miles de millones que se han gastado. ¿Cómo funcionan estas mafias? Que lo que hacen es que en la licitación dice yo voy a cobrar 100 y obviamente se tiran al suelo. Una vez que le dan la licitación, ¿qué es lo que hacen? Ah, no, señores, que ya no vale 100. Ahora vale 200, 300, 400, 800, 1200. Y entonces las obras nos empiezan a salir, pero increíblemente más caras de lo que realmente nos deberían salir. Pero en esto, Javier, no hay que ser tontos, no hay que ser ilusos. O sea, aquí lo que hay es una complicidad de corrupción entre el sector público y el sector privado. Y hay que tomar en cuenta que donde hay un corrupto, hay un corruptor. ¿Verdad? Entonces, tampoco es que esto es responsabilidad solo del sector público, que son los grandes corruptos. No, señor, la empresa privada está metida en esto, pero hasta el fondo, ¿verdad? Vea la trocha, vea nuestro Poder Judicial, Javier. ¿Cómo es posible que la presidenta Chinchilla denunciara todos los chorizos que habían habido en la trocha antes de terminar su mandato? Pasó toda la administración Solís, va a pasar toda la administración de Carlos Alvarado y recién el próximo año se va a empezar a juzgar a los corruptos de la trocha. ¿Cómo los ciudadanos no van a perder la fe en una democracia que no camina, que no funciona, que no castiga a los corruptos, Javier? En Alemania, para empezar, cuando hacen licitación de esas grandes carreteras, licitan de 10 kilómetros en 10 kilómetros. Yo no me acuerdo si eran 10 o 50, creo que eran 50, perdóneme. De 50 en 50. Entonces, usted tiene mucho más empresas que pueden hacer 50 kilómetros y no tantas empresas que puedan hacer, digamos, 350 o 400 kilómetros. Si usted le queda mal al gobierno alemán en precio o en tiempo, óigame bien, Javier, nunca más puede trabajar para el gobierno alemán. ¿Y aquí qué pasa? Es un chorizo, 2 chorizos, 10 chorizos, 20 chorizos y las mismas empresas de siempre siguen prestándole al Estado los servicios, que nos salen carísimos. Entonces no se vale, Javier, no se vale. O sea, hay que ponerle coto a eso. Porque lo que estamos haciendo es que estamos tirando el país por la borda. Un país que tiene todo para ser un gran país, un país de grandes oportunidades. Pero si todos los ciudadanos no nos ponemos las pilas en parar eso, ¿sí? Ahí es donde vamos, Javier. Qué pena, pero ahí es donde vamos. Y es que además, doña Pilar, tenemos un país que, si acaso, un 3.9 de crecimiento por ciento, según Banco Central, este año, un 3.7 el próximo año, un déficit de 8.8, es decir, una situación que realmente preocupa, inclusive en un bicentenario, ¿verdad? Celebrando 200 años de vida independiente, con una crisis sanitaria, además, de doña Pilar. Pero entonces, ¿cómo hacer para amalgamar esto, el sector público con el sector privado? Inclusive, por ejemplo, en tiempos en los que lo del privado pide ayudar en la vacunación, por ejemplo, y cómo creer de nuevo en esto, en la política, doña Pilar, cuando existe esta impunidad de la que usted nos está hablando también. Bueno, Javier, yo creo que todo eso parte de escoger a la persona adecuada para gobernar este país. O sea, si durante los últimos 70 años este país ha estado gobernado por Liberación, por el PUSC y recientemente por el PAC, y estamos donde estamos, si seguimos eligiendo si seguimos eligiendo a los mismos de siempre, los resultados van a ser los mismos de siempre. Por ejemplo, ahora el gobierno
Dice, no, ya hemos recortado todos los gastos para poder cumplir con el fondo. Y sí, claro, recortan todos los gastos, Javier, que le dan beneficio a la gente. Aquí tengo una lista, ¿verdad? Entonces, le recortan a Limas 22.000 millones de colones que son para becas de los ciudadanos. Le recortan a los comedores escolares la alimentación, recortan el transporte de los estudiantes. Le recortan al Bambi la plata para hacer 2.500 casas para la gente pobre, ¿ok? Le recortan el presupuesto a los comedores escolares. Ok, dígame una cosa, Javier. ¿A alguien le recortaron las pensiones de lujo? El proyecto de Víctor Morales, diputado de este gobierno, que está ahí hace 2 años haciendo fila en la Asamblea Legislativa, el gobierno tuvo 8 meses el control de la agenda. ¿Usted cree que impulsaron el proyecto de las pensiones de lujo? Pensiones de lujo que nos cuestan casi 1.000 millones de colones al año, Javier. No puede ser. Entonces, claro, para poder cumplir con eso, recortan todo lo que es el bienestar de la gente. ¿Cuánto invertimos en infraestructura? Nada. Y todavía la recortamos. Tenemos un atraso de 3 o 4 décadas en infraestructura en este país, Javier. Pero eso sí, pero no recortamos absolutamente nada del sector público. Dios guarde. Entonces, tenemos una Recope que tiene 10 años de no refinar y que tiene 780 empleados. Hágame el favor, Javier, 780 empleados para importar los productos ya listos, almacenarlos y distribuirlos en todo el país. Y le acabamos de firmar una nueva convención colectiva que nos va a costar 1.400 millones de colones más. Perdón, es que es lo que le digo, ¿para quién están gobernando los políticos, Javier? No puede ser. Y nos olvidamos del bienestar de la gente. Entonces son los chorros de plata que se pierden en ese montón de casos de corrupción, los recortes que hace el gobierno alegremente, los impuestos que nos clavan, porque los ciudadanos tenemos que cumplir con esos impuestos, pero los recortes reales al gasto. Por ejemplo, ¿por qué no han fundido ese proyecto de Otón Solís viejísimo de fundir las superintendencias, que era un ahorro de no sé cuántos miles de millones? No, porque los superintendentes todos son los que ganan los mejores salarios en la administración pública, entonces calladito es más bonito y todos que sigan ganando esos salarios. No, lo que necesitamos es un buen administrador, Javier, alguien que se preocupe del dinero de todos. Y por eso es que yo estoy apoyando a Rodrigo Chávez, es simple y sencillamente por eso, porque creo que es el hombre que tiene la experiencia para sacar este país adelante. La gente decidirá a ver si quiere seguir votando por los mismos, con los mismos resultados. Aquí está el resumen del presupuesto de este año, Javier. Hace muchos años que prácticamente la mitad del presupuesto es deuda. La mitad son ingresos y la mitad es deuda. Y voy a pedirle a su compañera que nos ponga un gráfico muy interesante que publica CR hoy, en una nota que sale, donde dice precisamente que la deuda del gobierno central se acerca ya al 71% del PIB. Ok, ven ese gráfico. Ok, entonces, muy convenientemente, ahora sí le voy a pedir nada más que por un momentito ponga el mío, un segundito nada más para que la gente se dé cuenta. Ponga el mío, ¿ok? Muy convenientemente, ven esta flechita negra que está aquí. Esto es mayo del próximo año, ¿ok? O sea, cuando hay cambio de gobierno, sea quien sea que vaya a ser el próximo presidente. Vean qué conveniente, este gobierno del PAC, este gobierno de Carlos Alvarado, se las arregla para bajar consistentemente mes a mes el pago de la deuda mientras él esté en el poder. Pero el pobre o la pobre que venga en la siguiente administración se va a encontrar este paquetito, ¿qué le parece? Vea, y vea en el año 23, aquí lo marqué, en el 23, mire todos los vencimientos de deuda que va a tener que pagar el próximo gobierno. No, Javier, así no se juega, así no pueden engañar a la gente así. Entonces, muy bonito lo que han hecho es patear la bola para que a ellos no les explote en la cara, pero le garantizo que la siguiente persona que gobierne este país, esa bola le va a reventar en la cara, porque ¿cómo vamos a pagar eso? No tenemos la menor idea. Y, doña Pilar, ¿cuáles son los proyectos que usted cree que le gustan de don Rodrigo Chávez? Bueno, aquí tengo varios que me gustan mucho, digamos. La ley de protección al denunciante, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que ahora, si usted se entera que hay algún chorizo, usted está viendo que hay alguna institución o algo, por ejemplo, que si usted se entera de lo de la cochinilla, ¿qué pasa? A la gente le da miedo denunciar por 2 razones. Una, porque lo pueden despedir, y de hecho lo van a despedir. Y 2, porque puede enfrentar consecuencias penales, ¿verdad? Entonces, esta ley de protección al denunciante lo que hace es que lo protege al denunciante
para que pueda presentar una denuncia cuando ve que hay algún chorizo. Y no solo eso, si el gobierno recupera dinero por la denuncia que usted hizo, le van a dar un porcentaje de ese dinero que se recuperó. Esto es basado en una ley que hay en Estados Unidos que se llama el Whistleblower Act, que justamente hace eso. Usted denuncia y si nosotros recuperamos dinero, además lo vamos a premiar. Eso me encanta. Los escáneres. ¿Por qué no hemos logrado parar el narcotráfico y el contrabando en este país, Javier? Porque los chinos nos regalaron unos escáneres, creo que ya hace 10 años o 12 años. Fácil. ¿Eh? Y ninguna administración los quiere instalar. Qué raro, ¿verdad? Regalados. No nos costaron un 5, Javier. Pero nadie los quiere poner. Qué raro. Entonces, todos los puertos de Europa, cada vez que llega un furgón de Costa Rica, las luces rojas son así porque ya se sabe que ahí va a haber narco, ¿verdad? Hay cocaína por todo lado. Y el contrabando igual. Entonces, por ejemplo, don Rodrigo me estaba comentando eso. O sea, en Singapur se ponen los escáneres, los camiones ni siquiera tienen que parar, pasan a 20 kilómetros por hora y los escáneres los están escaneando. ¿Y dónde están los escaneadores? Nadie sabe. Es una oficina secreta para que a esos funcionarios públicos no los puedan identificar, ni sobornar, ni amenazar. Porque los narcos llegan y le dicen, Javier, yo sé dónde vive su esposa, yo sé dónde viven sus hijos, yo sé dónde vive su mamá. Entonces, si usted no se empieza a parar los furgones, vamos a ir y vamos a matar a su familia. Obviamente, usted muerto de miedo, ¿ve? Le pasa a los furgones con la droga. Pero nadie sabe, por ejemplo, dónde van a estar esos furgones. Esa es otra cosa que me gusta mucho. Luego, otra idea que él tiene que me parece buenísima, que todas las agendas del presidente, de los ministros, de los diputados, de los presidentes ejecutivos sean públicas. Entonces, yo tengo que poner todas las mañanas, Pilar Cisneros, en esto es lo que voy a trabajar hoy. Voy a recibir a fulano, a mengano, voy a tener una reunión con tal sindicato, voy a tener, ¿verdad? Entonces, que la gente sepa en qué está trabajando la gente y que no puedan hacer esas reunioncitas, ¿verdad? Ahí con gente ligada al narco o con grandes empresarios o con grandes lobistas, y si la hacen, todo el mundo se va a dar cuenta que usted ha estado hablando con los lobistas. Por ejemplo, a ver, ¿cómo medir la calidad de la educación? O sea, nosotros, por ejemplo, somos el país de OCDE, Javier, como le consta a usted, que más dinero invertimos en educación, pero el que tenemos el peor desempeño de todos los países de OCDE. Entonces, ¿cómo es esa cosa? Si estamos invirtiendo así, ¿cómo es que estamos obteniendo así? ¿Sí? Porque no hay una manera de medir la calidad. Entonces, don Rodrigo está proponiendo que se hagan exámenes en tercero, en sexto, en noveno y en undécimo, todos virtuales, ¿verdad? Para medir la calidad y para poder identificar quiénes son los mejores profesores y por qué lo hacen tan bien y cómo poder replicar ese trabajo de esos mejores profesores para ayudar a los que no tienen tan buenos rendimientos, por ejemplo, con los alumnos. Entonces, son cosas como muy prácticas, son cosas que ya se han probado en otros países y que resultan. Entonces, por ejemplo, esas son algunas de las que a mí, la verdad, que me tienen muy entusiasmada. No sé si a usted le entusiasma, a mí me entusiasma. Sin embargo, también en el camino, también, doña Pilar, bueno, y usted se mantuvo firme, pero también no hay que olvidar el escándalo que también le surgió a don Rodrigo Chávez con el Banco Mundial por actuaciones indebidas. Yo no voy a decir lo que sacó el medio digital e impreso sobre lo que puso, ¿verdad? Que acoso. Ahora, y usted se mantuvo firme, doña Pilar, por actuaciones indebidas, ¿verdad? A 2 funcionarias del Banco Mundial. Sí, señor, y le voy a decir por qué me mantuve firme, porque a diferencia de la Nación, que evidentemente manipuló impresionantemente esta información, por las razones que todos sabemos, don Rodrigo Chávez nunca fue condenado por acoso sexual, fue condenado efectivamente por actuaciones impropias, ¿ok? Yo me leí absolutamente todos los documentos, la defensa de Rodrigo, la acusación de las muchachas, etc. Y puedo asegurarlos, mirándolos a los ojos, que nunca hubo un tocamiento indebido, jamás. Nunca. Y eso para mí es muy importante. O sea, yo todavía he sido defensora, no solo como mujer, sino en mi vida siempre he defendido, digamos, la integridad de la mujer. Y yo jamás en la vida me hubiera montado en un barco con un acosador, jamás, ¿verdad? Pero actuaciones indebidas, doña Pilar. Sí. Es decir, y si surge, muchas veces suena esta frase de que si el río suena es porque piedras trae. Actuaciones indebidas, doña Pilar. Sí, señor.
Por Aquí, ejemplo, como cosas como decirle que qué bonita estás hoy, que por qué no vamos a tomar un café o vamos a almorzar, como me dijo don Rodrigo y como consta en el expediente. O sea, nunca en la vida, por ejemplo, salió con esas muchachas a algún lugar privado, algún apartamento, siempre fueron en cafeterías, en restaurantes abiertos, generalmente ahí mismo dentro del Banco Mundial. Las muchachas por lluvia. las muchachas tenían 4 instancias absolutamente confidenciales para presentar sus denuncias, no lo hicieron, escogieron hacerlo 10 años después. Este señor trabajó 27 años en el Banco Mundial y nunca ni antes ni después de estas muchachas ha tenido algún problema de ese tipo. Pero Javier, en todo caso, a mí no me gustaría defenderlo a él, o sea, a mí me gustaría que usted lo invitara y que usted le preguntara a él. Yo no soy defensora de Rodrigo Chávez, no soy defensora de Rodrigo Chávez, ¿me entiende? No soy la abogada y no soy, pero tengo mi conciencia tranquila y decidí seguir con él porque además, en primer lugar, él ha reconocido que efectivamente tuvo esas conductas impropias, ofreció las más sentidas disculpas, ofreció cambiar radicalmente su actitud como lo ha hecho y bueno, en mi vida yo siempre he aplicado el principio de las segundas oportunidades y se lo he dado a mucha gente y mucha gente me lo ha dado a mí. Ya la tercera oportunidad es estupidez, ¿verdad? La segunda a mí me parece que es un principio muy justo de vida. Y es que Entonces, además, doña sí, Pilar, al señor. momento de eh, él también venir a Costa Rica después de la solicitud de ser ministro de Hacienda, entonces también nos lleva el proceso. Entonces, ¿verdad? Usted como directora, ¿usted hubiese publicado esto, directora de medios, usted hubiese publicado esto así? Si se hubiera enterado, hubiera tenido la primicia, doña Pilar. 100% lo hubiera publicado, pero lo hubiera publicado como es. ¿Y qué quiere decir como es? Nunca fue acusado de acoso sexual. Esas muchachas en ese documento, por cierto, yo creo que lo tengo aquí, en ese documento de cuando presentan la apelación, es este documento, ¿ves? Aquí lo tengo. Vea, bien leidito por mí, vea. Sí, yo también. Todo subrayadito y vea todas mis conclusiones aquí atrás, ¿eh? Y esto no lo puedo hacer así en el momento, ¿verdad? Entonces, esas muchachas piden 3 cosas. 1, que digan que la primera investigación estuvo mal hecha. 2, que declaren que Rodrigo Chávez es un acosador sexual. Y 3, que nunca más Rodrigo Chávez pueda trabajar en el Banco Mundial. Y si usted ve la página de conclusiones, no sé si ahí se lee bien, vea la última frase. Dice literalmente, all other claims are dismissed. O sea, que no le aceptaron a las muchachas ninguna de las 3 cosas que estaban pidiendo. O sea, yo no tengo ningún motivo, Javier, para dudar. O sea, creo que el Banco Mundial es una institución suficientemente seria y reconocida a nivel mundial y no lo veo manipulando un estudio que se tomó un año donde hubo 30 testigos y ninguno de los testigos dijo, vea, efectivamente yo vi que este hombre era un acosador sexual. Entonces, yo lo que hice fue leerme todos los documentos y creer que el Banco Mundial estaba haciendo bien su trabajo, como siempre lo ha hecho. Y punto. Entonces yo dije, bueno, sinceramente, aquí están los documentos, leídos por mí, analizados por mí, y yo dije, bueno, tengo la conciencia tranquila para seguir adelante con esto. Y por eso estoy aquí. ¿Usted considera entonces que fue una movida desleal por parte del medio? Ah, pero totalmente, totalmente. Le tienen pánico, o sea, tienen pánico que una persona independiente, valiente, de ahí llegue al poder, porque de ahí se les acaba el vacilón. Javier, usted sabe, por ejemplo, el gobierno de Carlos Alvarado, solo el gobierno de Carlos Alvarado, porque no he sacado todavía lo de Solís, le ha comprado publicidad al Grupo Nación, a pesar de que hay un evidente retroceso en las suscripciones de la Nación y las ventas del periódico y todo, 2.300 millones de colones a septiembre de este año. Son 60 millones de colones por mes en publicidad. Ok, acuérdese, por ejemplo, el otro negocio del tren metropolitano. De un momento a otro aparece una línea 4 que nunca en la vida había aparecido en el tren metropolitano, ni siquiera en las redes oficiales de Claudia Doble, la primera dama, y de un momento a otro aparece una línea 4 que lleva ¿a dónde? A Parque Viva. ¿Y de quién es de Parque Viva? De la Nación. ¡Qué casualidad! Y a todos los costarricenses eso nos va a costar 150 mil millones de colones. Óigame, Javier, es que yo creo que hay que ser, ¿verdad? Hay que tener también esa malicia para ver, bueno, por qué la Nación,
Vea, hasta el momento Rodrigo Chávez tiene un 2% de intención de voto, 2%. Y ha sido un ataque tan brutal, que ni siquiera los críticos, los políticos se lo explican. Dicen, pero ¿qué es esta cosa? ¿Qué es lo que hay detrás? Eso es lo que hay detrás. Que es un candidato que no se va a someter a esas cosas de la nación, punto. Eso es lo que es. Entonces yo eso lo tengo clarísimo. Usted me preguntó, ¿yo lo hubiera sacado? Por supuesto que lo hubiera sacado. ¿Yo hubiera llamado a Rodrigo Chávez y lo hubiera entrevistado? Por supuesto que lo hubiera entrevistado. Y hubiera desplegado pero con justicia, como es. No como a la nación le da la gana de ponerlo para perjudicar a un candidato. Es que eso no se vale. Lo mismo que hicieron en la encuesta del 2014, Javier. Como estaba ganando un candidato que le paniquizó que pudiera ganar las elecciones, simple y sencillamente no sacan la encuesta del 2014. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es periodismo decente, eso es periodismo. No. Entonces, si quieren decir, voy a apoyar al candidato A, B y C, perfecto. Eso me parece maravilloso del periodismo de los Estados Unidos, por ejemplo. New York Times dice, yo voy a endosar a Pedrito Pérez. Y el Washington Post dice, yo voy a endosar a Margarita López. Ya está. Todo el mundo sabe con quién va ese periódico. La nación debería hacer lo mismo y dejarse de estupideces y de mentiras. O sea, no, que diga, este es mi candidato y que se vaya con él y ya toda la gente sabe cómo es la cosa. Pero que no juegue así, Javier, muy feo, no. Así, ese no es el buen periodismo para mí, jamás. Sin embargo, doña Pilar, también es mejor entonces a nivel ético que digan abiertamente a cuál color es el que están apoyando o cuál color es el que van en Por supuesto, sí debería ser. O sea, ahora lo hacen, pero lo hacen solapado. O sea, lo hacen haciéndole creer a la gente que tienen un periodismo justo y un periodismo equitativo. Y usted abre, digamos, una página y un día tiene, por ejemplo, 4 notas de José María Figueres. Y yo le pregunto a usted, José María Figueres es el único candidato. Por cierto, un candidato recontra cuestionado la vez pasada en las otras justas electorales donde él quedó presidente. ¿Alguien ha recordado esos cuestionamientos contra don José María? Nadie. La nación calladito, eso sí se vale. Sí, entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, que el terreno sea parejo para todo el mundo, que empiecen a investigar los antecedentes de todos los candidatos y que la gente decida. Y en el caso de don Rodrigo, yo lo que digo, vea, la gente que decida perdonarlo y darle una segunda oportunidad, porque es el candidato mejor preparado y no tengo ninguna duda que lo es, que lo haga. Y la gente que no, la gente que diga no, a mí no me gusta este tipo de cosas, pues que no vote por él. Qué maravilla, por eso nuestra democracia es una maravilla, usted vota por el que más le convence. Y es que también en esta coyuntura, doña Pilar, en el que estamos con una ley contra el acoso callejero, y hemos visto múltiples casos, inclusive el primer caso en que ya sentenciaron a 1 a 4 años, es decir, está muy sensible la situación también y en este momento coyuntural también pesa muchísimo. Pero bueno, eso también está en discusión en este momento. En otro tema, doña Pilar, y abonando y recordando el que usted estaba diciendo con estos recortes que está aplicando el Poder Ejecutivo, también, por ejemplo, hace poco anunciaron 3.000 millones de colones a la educación, doña Pilar. Además, 4.000 cocineras de forma gradual con los sindicatos. Es decir, todavía se sigue rebajando, pese a que en Laura Chinchilla había aprobado un 8% del PIB a la educación. Hay recortes, sin embargo, también usted ve, por ejemplo, un gobierno que no apoya el marchamo, la rebaja al marchamo. Eso también, ¿verdad?, declina y hace a la gente alejarse de la política. Pero Javier, sí, ahí yo quisiera reforzar lo que ya yo le contesté. O sea, al gobierno le queda facilísimo recortar absolutamente todas las partidas que benefician al ciudadano directamente. Entonces, las casas, recorta. El transporte para los estudiantes, recorta. Ahora ya anunció el MEP, por ejemplo, que no se van a poder reparar escuelas en no sé cuántos años. Pero ¿por qué no recortan donde ellos pueden recortar y que la gente no le duela, Javier? Realmente Recope necesita 780 empleados. Realmente el CNP está haciendo un buen trabajo, aparte de cobrarles carísimo por una comida malísima que le lleva a las escuelas. ¿Por qué el CNP le vende a las escuelas los huevos al doble del precio y los frijoles al doble del precio y el arroz al doble del precio?
¿quién está ganando ahí? ¿Me entiendes, Javier? Entonces, donde ellos pueden realmente meter la mano para maximizar los recursos, para que Costa Rica sea administrado de manera eficiente, no lo hacen. Pero sí recortan infraestructura, educación, becas, casas. No se vale, Javier, no se vale. Eso no puede ser. Y eso con lo que yo me rebelo, ¿me entiendes? Me rebelo, me da rabia. Eso es la misma rabia que yo creo que siente el ciudadano. Porque para pagar pensiones de lujo sí no hay ningún problema. Ningún problema. Ahí no va a haber ningún recorte, Javier, se lo garantizo. Y le repito, ni siquiera el proyecto impulsado por Víctor Morales, diputado oficialista, no lo van a mover. ¿Por qué? Porque ahí están conectados todos esos grupitos, ¿verdad? Los catedráticos y los magistrados y los exdiputados, todos los que tienen esas pensiones de lujo que presionan al gobierno, entonces el gobierno no hace nada. No, pues, no puede ser. Entonces, ¿algún plan para, verdad, socarle la faja a estas pensiones de lujo? De quedar electo diputado. Todos los que puedan. Desde impulsar este proyecto de Víctor Morales, porque estoy segura que el gobierno no lo va a hacer antes de salir, ¿verdad? Hasta todo lo que se pueda hacer para cortar esa sinvergüenzada. Como yo digo, eso es lo que se llama un robo legal. Eso es lo que es un robo legal. Y yo aquí tengo una frase, Javier, espérese, me voy a permitir, es un segundito nada más para buscarla aquí en mi teléfono. No se preocupe. Que me encanta, de un político francés de 1800, y dice así, literalmente: cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y un código moral que lo glorifique. Ok, apliquemos esto a las pensiones. Nuestra Constitución dice clarísimamente que habrá un solo régimen de pensiones, uno, y no. Aquí hay un montón de regímenes de pensiones donde unos se sirven con cuchara grandota y otros se sirven con una cucharita de este tamaño, ¿verdad? Que son las pensiones no contributivas, de régimen no contributivo. Y un código moral que lo glorifique. ¿Qué es lo que hace? Es que son derechos adquiridos. ¿Y cuál es mi derecho? ¿Dónde queda mi derecho de no tener que pagarle una pensión millonaria a alguien que no ha cotizado para tener esa pensión? ¿Dónde queda ese derecho mío? ¿Dónde queda mi derecho de que yo quiero favorecer a esa gente que está buscando una pensión no contributiva de 80,000 colones para poder llevar el arroz y los frijoles a la mesa? Pero le tengo que pagar a un catedrático o le tengo que pagar a un magistrado 8 millones o 7 millones por una pensión. No, Javier, esa no es la Costa Rica que queremos, no es la Costa Rica que merecemos. No puede seguir ese sistema de privilegios, ese sistema de que los allegados al poder político se sirven con cucharón grande y los que no están buscando que les tiren una migaja. No. Entonces, haré todo lo posible, todo lo que esté en mis manos y me asesoraré en todo lo que pueda para ver si acabamos con este robo legalizado de las pensiones. Bueno, pues yo que tengo 31 años, doña Pilar, no voy a tener pensión, por ejemplo, en este momento, porque está proyectado 2050. Entonces, es un régimen que en este momento no es sostenible, además. El otro día me metí en una actividad muy interesante que hizo la Academia de Centroamérica, justamente sobre las pensiones. Y ahí doña Rocío Aguilar, por ejemplo, decía, vea, todas las medidas que están demorándose en tomar, que ya las deberían haber tomado hace mucho tiempo, va a ser básicamente responsabilidad de los políticos, Javier. Es cierto lo que usted dice, los fondos no dan, pero no se atreven a tomar las medidas que tienen que tomar, ¿verdad? Como por ejemplo, la edad de retiro, sí, a todo el mundo le duele. A mí me dolería tener que trabajar hasta los 65 años. Yo fui una que, por ejemplo, me pensioné a los 60, cuando yo me debía haber pensionado a los 62, pero bueno, en mi favor abono, que ya yo tenía 485 cuotas, o sea, casi 40, por un mes no tenía 40 años de trabajo y de cotización con la caja, ¿ok? Pero, entonces, no quieren ver, están así, tapaditos, tapaditos, tapaditos. ¿Por qué? Porque políticamente eso es muy duro, es duro de hacer y es muy impopular. Pero Javier, va a ser más impopular cuando la gente llegue a la edad de retiro y le digan, ¿sabe qué? Qué pena. Usted tiene derecho a su pensión, pero no tenemos plata para pagarle. Y eso ha ocurrido en otros países, eso no es fantasía, eso no es un cuento, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? No quieren tomar las medidas que tienen que tomar, no quieren seguir recortando las pensiones de lujo para tener más dinero, para tener una pensión básica
que le permita a todos los costarricenses tener una vejez digna. Ahí lo dijo muy claramente doña Rocío. Estuvo también don Miguel Ángel Rodríguez y estuvo Edgar, ¿cómo se llama? El ex superintendente de pensiones, Edgar Robles, creo que se llama, sí. Y todos decían lo mismo, o sea, hay que meterle el bisturí al sistema de pensiones de Costa Rica. Pero de ahí pasa un gobierno, otro gobierno, otro gobierno, y nadie le quiere meter el bisturí porque ahí tiene que cargar con el costo político. Alguien tendrá que hacerlo algún día porque si no, no va a haber pensión para nadie. También con el tema de empleo público, doña Pilar, es una situación que también está atravesando el país con estos pluses que cada vez estaba viendo que, por ejemplo, Recope y la UCR son entre las instituciones que están mejor, pagan por cada 200,000, ¿verdad? Hay un incentivo. Doña Pilar, con esto de empleo público también, en el momento en el que se apruebe, ustedes tendrán también un año para que entre en vigencia. ¿Apoyará eventualmente en el que esté usted en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, apoyará este proyecto? Estoy totalmente de acuerdo con el proyecto y también creo lo que han dicho varios especialistas. No es lo mejor que se va a aprobar, pero por lo menos es un punto de partida. Y ya habrá tiempo para estudiarlo a fondo y aplicarle las reformas adicionales que se necesitan. Entre las instituciones, por ejemplo, que más pluses pagan también está la Junta de Protección Social para hacer el bien. No sabemos si el bien de los otros o el bien de sus propios empleados, ¿verdad? Porque los pluses son impresionantes. Igual, por ejemplo, que el Instituto Costarricense de Turismo, entre otros. Entonces, ¿cómo es posible, Javier? O sea, es insostenible. Yo no sé cómo la gente no entiende eso. Es insostenible que usted tenga por cada 100 colones de salarios, 100 colones de incentivos, de pluses y de recontrapluses. O sea, eso no es sostenible. Ningún país, por más rico que sea, puede darse ese lujo. Ningún país como Alemania, ningún país de los países más ricos del mundo, Estados Unidos, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera, se dan ese lujo. ¿Y se lo va a dar Costa Rica, Javier? ¿Ah? No, es que no es sostenible. Pero ¿qué pasa? Igual, porque tampoco son todos los empleos públicos. Yo creo que hay empleos públicos que son excelentes funcionarios y que tienen el espíritu de servicio metido en las venas. Pero hay una casta de empleados públicos que ganan unos salariazos y que tienen chofer y carro y gasolina y todo lo demás y que no quieren soltar eso, ¿verdad? Y que van a pelear todo lo que puedan para seguir ganando los salarios que ganan. Hasta que el gobierno diga, ¿sabe qué? Qué pena, pero no les puedo pagar tampoco. Va a reventar, Javier, tarde o temprano va a reventar, hagan números. Hagan números. Ve el titular de hoy de CR hoy, o sea, ya la deuda del gobierno central se acerca al 71% del PIB. ¿Cuánto más vamos a sostener esto? ¿Cómo vamos a pagar las deudas? Ahí está el gráfico donde dice, bueno, ¿y qué? Cuando toquen estos picos de aquí así, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué plata vamos a pagar eso? ¿No? Entonces, es un engaño, Javier, es un engaño lo que nos hacen, ¿verdad? De que sí, que todo va a salir bien. Hay esperanza, sí. Pero como yo digo, ya Costa Rica tiene un cáncer que no se puede curar con aspirina, Javier. No se puede curar con aspirina. Necesitamos cirujano, necesitamos quimioterapia y necesitamos radioterapia. Duele, sí, duele y duele mucho. ¿Es desagradable? Claro que es desagradable. Pero bueno, es o eso o llegar a un momento de que, no sé, si nos pasará pues algo como Argentina, por ejemplo. Que el país quebró, el famoso corralito y todo lo demás, y bueno, vea cómo están los argentinos hoy, uno de los países más ricos del mundo anteriormente. Mal manejado. ¿Apoyará más créditos multilaterales también, doña Pilar? Porque, bueno, ellos dicen deuda barata, cara por barata, y con esto es parte de lo que se va a ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Apoyará esto pese a que cada año más bien debemos más, doña Pilar? Vea, Javier, yo lo único que apoyaría es cambiar deuda cara por deuda barata. Es lo único que tiene sensatez, lo único. Pero seguir pidiendo créditos para esto, para el otro, o sea, ¿cómo lo vamos a pagar? Otra vez es la pregunta, Javier, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? La única manera sería crecer sostenidamente, no sé, al 7, al 8 o al 9%, lo cual es absolutamente improbable, ¿verdad? O muy improbable, sostenidamente durante 5, 6, 7, 8, 10 años, ¿verdad? Para poder medio pagar esa gigantesca deuda que tenemos. Javier, hoy por hoy, cada costarricense
debe $10,000 y ya es un poco más de $10,000, ¿verdad? O sea, usted ahí donde está sentadito en ese sofá y yo sentadita aquí en esta silla, ya entre los dos debemos $20,000, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a pagar? Y los gobiernos siguen felices de la vida, que para esto, que para el otro, que para el otro. Bueno, yo quiero ver cómo después lo van a pagar. O sea, es un acto absoluto de irresponsabilidad con sus conciudadanos. Y me parece que esa fiesta tiene que acabar. Ahora, deuda cara por deuda barata tiene todo el sentido del mundo. Yo me endeudo barato y empiezo a pagar esa deuda cara, pues obviamente. Pero también tiene que acabarse la fiesta, las instituciones públicas que compran bonos del Estado a unos intereses, pero de usura, ¿verdad? Prácticamente. Y ese fiestón se tiene que acabar también, o sea, nos debemos a nosotros mismos, pero son intereses que jamás usted los va a conseguir en ningún otro lado. Pero el gobierno desesperado por dinero, entonces paga el montón de intereses para captar y para poder subsistir mes a mes. ¿Apoyará la creación de nuevos impuestos, doña Pilar, pese a que ya en el 2018 aprobamos una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? Mire, Javier, yo creo que no son necesarios, es lo que yo le digo. O sea, este es un país pésimamente mal administrado y muy choricero. Hay mucha corrupción. Y si usted empieza a sumar, como le digo, todos esos casos de corrupción, son miles de millones de dólares que se van en corrupción, que terminan en el bolsillo equivocado por las razones equivocadas. Entonces, si usted va a nombrar de presidente o de presidenta a una buena administradora, sinceramente le digo, no se van a necesitar más impuestos, Javier. No se necesitan más impuestos, creo yo, ¿verdad? Por el momento. Tampoco uno puede cometer el error que cometió, por ejemplo, don Luis Guillermo Solís, de decir, no, aquí nada, yo no voy a aprobar ningún impuesto y no va a haber paquete de impuestos en los primeros 2 años de mi administración. Y cuando llegó el momento, por supuesto, yo no tenía ni el pulso político ni el poder político para aprobarlo y eso nos costó muy caro, ¿verdad? Entonces, sinceramente, yo creo que aquí es una cuestión de cuidar el dinero de todos, ese dinero que a nadie le importa. Cada vez que usted paga su 13%, cada vez que usted paga su impuesto sobre la renta, cada vez que le rebajan de la planilla el impuesto, sí, pero después ese impuesto entra a las arcas del Estado y la gente hace fiesta, ¿verdad? Ahí hagamos fiesta. El MEP invierte 8,000 millones de colones en terrenos para construir escuelas y colegios que nunca se van a poder construir, porque tienen quebradas, porque son terrenos no aptos para hacer escuelas y colegios. ¿Qué hubo detrás de eso, Javier? ¿A quién le compraron esos terrenos y por qué? ¿Y quién paga por esos errores? Nadie, porque como el dinero no es de nadie, derrochémoslo y botémoslo. Y no, así no funcionan las cosas, Javier. Hay que administrar el gobierno, o sea, hay que administrar el país como si fuera una empresa, cuidando cada centavo y no derrochándolo y no choriciándolo, ¿verdad? Para que la plata alcance y para que todos podamos tener un buen nivel de vida. Y es que además estaba viendo, doña Pilar, que de estos impuestos, solo 6 es el que más, son de los que más son productivos y más captan. Hay un montón restante que no saben ni cómo administrarlos, por reglamentos, por burocracia, por controles, etc. Y eso también preocupa en el sentido de tramitología, burocracia y cómo hacer que el país avance, doña Pilar. Bueno, Javier, pero justamente ahí está el secreto. O sea, hay una funcionaria del gobierno mexicano que yo admiro muchísimo, es la directora de tributación. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero el apellido lo recuerdo perfectamente porque se apellida Buenrostro y le recomiendo que la busque. Y esta mujer lo que hizo fue decir, bueno, ok, yo me voy a ir atrás de los grandes contribuyentes mexicanos y voy a empezar a socar las tuercas a la gente que más dinero me puede dar. Para hacerle el cuento corto, en plena pandemia de COVID, esta mujer logró aumentar la recaudación de impuestos de México en más de un 7%. ¿Por qué? Porque se fue atrás de los grandes evasores, se fue atrás de las grandes empresas que no declaran realmente lo que ganan, ¿sí? Y simplemente les torció el brazo y les dijo, bueno, aquí está toda la información, entonces o pactamos o cerramos. ¿Sí? Todo el mundo empezó a pagar, Javier, todo el mundo empezó a pagar. Se necesita gente honesta, se necesita gente valiente, se necesita gente resuelta a cobrar lo que hay que cobrar.
resuelta a acabar con el contrabando en este país. ¿Cuánto cree que nos cuesta el contrabando? Nada más mire todos los últimos, ahorita, la semana pasada, antepasada, la cantidad de decomisos que ha hecho la policía fiscal de cigarrillos, de licores, de electrodomésticos. Todo el mundo lo sabe, Javier, y todo el mundo los deja pasar. No les importa. No se dan cuenta que eso es robarle al país, robarle al ciudadano, robar nuestro futuro. Entonces se necesita gente honesta en el gobierno, gente que realmente esté dispuesta, como le digo, a luchar contra estas mafias para poder sacar el país adelante. No nos engañemos, o sea, aquí hay riqueza, hay posibilidades de hacer las cosas, si hacemos las cosas bien y si todos contribuimos como debemos de contribuir. Pero de ahí, si nos hacemos los locos y miramos para este lado cuando pasa el camión del contrabando y igual a este chino tampoco, mejor no lo vigilamos porque no sé qué, y a esta gran empresa no le exijamos porque de ahí son, ¿verdad? Gente muy influyente. Estamos fregados, Javier, estamos fregados. Aquí las cosas tienen que ser parejas para todo el mundo. Esa es mi posición y eso trataría yo de hacer, como les digo, si lograra llegar a la asamblea humildemente, trataría de ver cuál puede ser mi aporte, pero esa tiene que ser la actitud del costarricense. Este es el país de todos y todos tenemos que trabajar para sacarlo adelante. Todos, desde el primero hasta el último, desde el más humilde hasta el más adinerado. Y si lo entendemos y lo hacemos y la gente percibe que hay justicia, porque ciertamente el ciudadano dice, ¿por qué yo voy a pagar impuestos? Y si a los grandes contribuyentes no les cobran o se hacen los locos para que no paguen. Tienen toda la razón, tienen toda la razón. Entonces, hay que ser parejo con todo el mundo para que el país vuelva a sacar la cabeza y sea un país de oportunidades para todos y nuestros jóvenes no se nos vayan al extranjero, Javier. Y es que además cuando usted ve, doña Pilar, que por ejemplo le inyectan recursos a casas que son de clase media, digamos, en su valor, cuando usted ve que también sacan un impuesto a un salario de mayor de 700,000 colones, es decir, nuestra parte ha hecho lo suyo. Sin embargo, ¿qué hace falta, doña Pilar, para que también desde ese lado de la política también hagan su parte? ¿Usted se acuerda, Javier, cuando los diputados le aprobaron la reforma fiscal al presidente? ¿Se acuerda? En el 2018, si no me equivoco, correcto. Y los diputados le dijeron al presidente, ok, se la vamos a aprobar, pero usted nos va a presentar un plan exhaustivo de recorte de gastos. ¿Ok? ¿Dónde está ese plan? ¿Qué pasó? O sea, hay dos fuentes para que usted equilibre su presupuesto y sus finanzas. Ok, o más ingresos, que es lo que hemos hecho nosotros los ciudadanos con todos los nuevos impuestos y los más que nos quieren clavar, o recorte de gastos. Ah, no, pero el presidente se da el lujo de nombrar a un embajador en OCDE, que hay que llevarlo a París con toda su familia, con aquel sueldazo, para que en mayo de este año ese señor tenga que regresar. O el embajador en Singapur, si no me equivoco, ¿dónde era? No sé si era, pero era uno de los lejanos. Por 6 meses lo va a mandar. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la hipocresía de la clase política, Javier? No les importa. O sea, hay que meter a los amigos, hay que meter a la gente influyente, hay que gastar en cosas que son absolutamente inconsistentes, que no deberían ocurrir. Entonces, si faltan 6 meses de este gobierno, entonces pongo a otra persona de esa delegación diplomática que me cubre esos 6 meses y que la nueva administración nombre un embajador, se le lleve el menaje de casa, se le nombre, etcétera, etcétera. Ah, pero no. Ahí sí, gastemos todo lo que queremos gastar, no hay ningún problema. No se vale, Javier, es que no se vale, es lo que le digo, pésima administración de la plata que nos sacan a todos, que bien nos cuesta mucho generarla. Yo tengo una pensión de la caja, Javier, a mí me rebaja un 15% de impuestos sobre mi pensión de la caja, que es un 15% lo que yo ganaba en mi último trabajo. Yo sí, porque yo soy ciudadana de quinta categoría, pero vaya, dígale eso a un magistrado, vaya, dígale eso a un exdiputado, vaya, dígale eso a un ex catedrático de la UCR, a ver cómo le queda eso. ¿No? Entonces, los gobiernos, para mí, los políticos juegan sucio con eso, Javier. No les importa el dinero de todos, no les importa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que luchar como ciudadanos para que les importe y para que rindan cuentas del dinero que todos nosotros le damos. Doña Pilar, ¿por qué debemos los costarricenses de votar
por el Partido Progreso Social Democrático, el que usted representa? Ok, vea. A mí me encanta ese partido por varias razones. Uno, es nuevo. Eso no quiere decir nada, porque usted dice, bueno, ¿y qué es nuevo? Entonces, es un partido de gente fresca. Lo que yo he conocido, nada más he ido a una asamblea y he conocido a algunos así personalmente, ¿verdad? Yo en la vida he militado en ningún partido político, se lo digo. Gente trabajadora, pequeños empresarios, agricultores, ¿sabe qué? La gente empunchada de este país. Y la gente, el lema, digamos, del partido o el eje del partido que a mí me encanta es Costa Rica primero. O sea, aquí estamos todos peleando por salvar a este país y no por seguirnos entroncando, como le digo, con los grupitos de poder, ¿verdad? Que hay aquí. Entonces, por eso es que me gusta. Usted conoce a doña Luz María Alpizar, que es la presidenta del partido, es una ingeniera química de Puriscal, ¿verdad? Toda su familia es de zona rural, de Puriscal, que le ha costado montones llegar hasta donde ha llegado, una científica, y dice, no, yo la verdad es que voy a crear este partido porque estoy harta de ver lo que está pasando en mi país. Entonces me identifico mucho con los valores de este partido y con la gente que hasta el momento se ha metido en este partido. ¿Cómo va a ser en adelante? Y no sé, ¿usted se acuerda cómo nos vendieron el PAC? El PAC era el partido de la transparencia, el PAC era el partido de la ética, el PAC era el partido de que ni siquiera café y galletas se daban en el Congreso, ¿se acuerda? Bueno, y vea cómo terminó. Partido, pero bueno, socorro auxilio los gobiernos que ha hecho, ¿verdad? La corrupción rampante, el cementazo y esto fueron puro gobierno PAC. Entonces, ya Javier, el futuro, ¿cómo será? No sé. Hasta el momento, lo que veo, me encanta. Me encanta. Pero no sé. El equipo, porque es que, vamos a ver, usted dice los otros partidos y uno dice, va vaticinando figuras, pero el Partido Progreso Social Democrático tendrá el partido si se da un eventual gobierno, doña Pilar. Mire, yo pienso, o sea, no tiene ahorita, digamos, usted me dice, la gente que yo conozco, yo no estoy visualizando, no sé, un ministro de planificación, no sé, además eso no me tocará a mí, ni yo tengo nada que ver con eso, le tocará a don Rodrigo Chávez, que si el partido es el favorecido, pues será el próximo presidente. Pero yo le digo una cosa, Javier, ¿sabe qué? Yo soy optimista. Y yo creo que son mucho más los costarricenses buenos y los costarricenses interesados en sacar a este país adelante, en devolverle el brillo pasado a este país, en devolverle las oportunidades. Entonces yo creo que la gente no tiene que ser del partido. Esa es otra cosa bonita. ¿Usted sabe cómo han elegido los candidatos a diputados en este partido, don Javier? Contrataron a Doris Peters, que es la señora, digamos, que consigue a una buena parte de todos los altos ejecutivos para las transnacionales y las empresas, las grandes empresas privadas de este país. Y le dijeron a doña Doris, ¿sabe qué? Queremos la gente idónea para que llegue a la Asamblea Legislativa. Y doña Doris hizo una investigación entre mujeres y hombres costarricenses que digan, ¿usted quiere servirle al país? Venga para acá. Los entrevistó y presentó una nómina de gente que serán elegidos en la Asamblea del partido el próximo domingo. A ver, dígame usted qué partido es eso. Los otros partidos tienen una lista de 100 personas para elegir, o de 200 o de 300 para elegir 57 candidatos. Todos comprometidos, los más allegados al candidato o a la candidata, ¿verdad? Si son buenos o son malos, nadie sabe, ¿verdad? Entonces, vea las cosas que hace el Partido Progreso. O sea, a mí me parece, nunca en la vida he visto algo así en un partido político en Costa Rica, yo no sé usted. Pero bueno, así lo hicieron y me parece genial. Entonces ya veremos los nombres que salen el domingo en la Asamblea del Partido Progreso. Vamos a ver. Más bien vemos que 15,000 votos se tardan hasta 2 semanas y obviamente los candidatos que puedan colocar, que ahora son 1 o 2, dependiendo de la convención que puede colocar el candidato a presidente. Doña Pilar, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer por haber estado aquí con nosotros en Mercados y Tendencias. Doña Pilar Cisneros Gallo, de colega a colega y ahora de colega a candidata a diputada. Me suena rarísimo, se lo digo sinceramente. Pero bueno, ha sido un placer conversar con usted. Realmente, yo lo que quisiera es invitar a la gente a que se meta en la página de Progreso, que se meta en la página de rodrigochavez.org y que lea, que se informe. Si los convencen, que dicha. Y si no los convencen, pues que busque
a la mejor persona. El problema, Javier, es que yo creo que seguimos votando mucho por el impulso, mucho por la última impresión, digamos, ¿verdad? Y desgraciadamente yo creo que eso nos ha llevado a grandes retrocesos en este país que merece muchísimo más de lo que tiene, pero mucho más. Así que ojalá, vamos a ver qué pasa en febrero y bueno, si llego, llego y si no, estoy en paz conmigo mismo, lo intenté. Gracias, Javier. A usted las gracias, doña Pilar, y le agradecemos por el espacio aquí en Mercados y Tendencias. Nos vemos en una próxima ocasión, doña Pilar. Hasta entonces. Encantada, cuando quieran. Gracias.